Hola, ¿qué tal? Estamos con Ismael Serrano, que presenta un nuevo disco, La canción de nuestra vida. Bueno, muchas gracias por estar aquí en eldiario.es. Y lo primero, preguntarte un poco qué has querido contar con este nuevo álbum. Bueno, supongo que creo que con La canción de nuestra vida uno trata de reconciliarse sobre todo con el paso del tiempo, al buscar una canción definitiva, que quizá eso es lo que define la carrera de un compositor, de un músico, que es buscar una canción que le ayude a entender el mundo, a entender su mundo. En esa búsqueda yo creo que uno acaba reconciliándose con el paso del tiempo, que es algo que es una cuenta pendiente que uno tiene desde siempre, ¿no? Uno escribe canciones para detener un poco la fugacidad de las cosas. Eso por un lado, ¿no? Reconciliarse con el paso del tiempo, y por otro lado también yo creo que hay varias canciones que hablan de alguna manera de rebelarse contra los mandatos que impone una sociedad, pues que no te deja ser como realmente uno quiere ser, ¿no? En muchos términos, ¿no? Hay una canción que se llama Me amo, otra que se llama Los amantes invisibles, que hablan un poco de eso, de la necesidad de reivindicarse y de quererse por encima de los mandatos injustos de una sociedad, ¿no? Que es un tanto tirana. Bueno, ya que has mencionado varias canciones, voy a aprovechar para preguntarte por este Me amo, que es como un canto, ¿no? a uno mismo, y que dice cosas como soy la talla perfecta, ¿no? No sé un poco cómo vivimos ahora, ¿no? Que parece hasta extraño escucharnos decir cosas buenas, ¿no? De nosotros mismos. Sí. Sí, sobre todo, fundamentalmente, aceptándonos tal y como somos. Cosas buenas de uno mismo, aceptándose tal y como uno es, porque por lo general uno proyecta hacia el exterior una visión de uno mismo que no se corresponde con la realidad y que tiene que ver más con la aceptación de los otros o con la imposición de una normatividad que no se corresponde con lo que realmente uno es o uno siente. Y a mí yo creo que este disco hay como un empeño de encarnarse en lo real, de conectar con lo real, ¿no? Y de ahí surge esa canción, que en mi caso además también surge como una cuestión terapéutica para asumir también la edad que uno tiene, porque yo creo que en eso también a uno le afecta el paso de los años, ¿no? El hecho de que, bueno, uno se hace mayor, el cuerpo ya no es el que era, tu actitud ante la vida ya no es el que era. Yo creo que en este oficio, como en tantos otros, la edad te penaliza, ¿no? De alguna manera, cuando tú vas con un disco a un medio de comunicación o a una discográfica o a una radiofórmula o lo que sea, yo creo que la edad penaliza un poco, sobre todo en este país, ¿no? Entonces de ahí surge una canción que lo que viene es eso, a rebelarse contra esa normatividad y a tratar de aceptar lo que uno es y reivindicarse además con orgullo. Claro, porque además durante toda tu trayectoria ha cambiado mucho la manera en la que se consume la música. ¿No es un poco cómo te relacionas tú con este nuevo contexto? Sí, ha cambiado muchísimo. De hecho, ya no se venden discos. Quiero decir, antes, cuando yo empecé en esto de la música, se vendían CDs, ahora ya no se venden, ya es un negocio obsoleto, pero no ya solamente. La industria musical yo creo que ha optado por otros caminos. A veces a mí me da la sensación, fíjate, que hay como dos caminos que van paralelos y la industria ha optado por uno que creo que no es el que yo voy siguiendo, en el sentido de que yo veo eso, como la industria apuesta más por las marcas, donde está fundamentalmente, donde encuentra financiación, donde encuentra el dinero, que es en las marcas, en los grandes eventos. Y luego hay otro camino que es más artesanal, que tiene que ver con escribir canciones, con los teatros y demás. Incluso yo creo que la cultura del espectáculo ha cambiado, ¿no? La relación del espectador con la música, los grandes festivales tienen que ver más con socializar y no tanto con la experiencia cultural que ofrece un teatro, ¿no? Con una conexión con el artista y con su expresión artística muy diferente, ¿no? La gente que va a un festival casi quiere ver una suerte de playlist que le permita socializar y que le permita más compartir con la gente y no tanto hacer ese ejercicio de introspección que a veces al que suele invitar una canción. Entonces, yo creo que no solamente es que ha cambiado la industria, el negocio, por así decirlo, sino que de alguna manera también la relación del artista con el oyente o del músico con el oyente, incluso fundamentalmente porque ahora está determinada por el algoritmo que impone unas dinámicas, bueno, que yo creo que también penalizan, que no juegan a favor de según qué contenidos. En el caso de la canción de autor, pues que contamos largos relatos o grandes relatos, pues juega un poco en contra porque yo creo que lo que tiene es más bien un déficit de atención, lo que sugiere el algoritmo. En fin, ha cambiado mucho, efectivamente. ¿Y qué tal es resistir a este algoritmo? Porque bueno, tú al final sigues componiendo, sigues sacando tus discos,
pero no sé hasta qué punto preocupa el entrar en estas playlists que comentaba, ¿no? De plataformas como Spotify, que las hace solas. Sí, esa es la movida. Pues sí, a uno le preocupa, es verdad, porque compite de manera muy desigual. Y fundamentalmente, a ver, yo soy un tipo privilegiado, ¿no? Porque cuento con una comunidad de oyentes, por así decirle, que me quiere, que me cuida, que me sigue desde hace tiempo, ¿no? Pero lo que es cada vez más difícil es trascender esa comunidad, ¿no? ¿Qué ocurre en todo? Yo creo que ocurre en la comunicación, probablemente también ocurra en el ámbito de la información, es decir, trascender ese nicho. Internet, las redes sociales sobre todo lo que genera son nichos muy cerrados y los vasos comunicantes entre esas comunidades son cada vez más estrechos. Entonces, trascender tu propia comunidad es realmente lo difícil, porque el algoritmo está todo el rato sugiriéndote cosas que tienen que ver con tu afinidad, con tus gustos y demás. Entonces se generan comunidades de gustos afines que hacen además que alimentan el sesgo de confirmación y esas cosas. Entonces yo creo que esa es la dificultad. ¿Y cómo se enfrenta uno a eso? Pues no lo sé muy bien. Uno hace lo que puede. O sea, a ver, ¿por qué digo que juega en contra del cantautor? Porque si tú ves la mayor parte de las visualizaciones que hay, por ejemplo, en YouTube, muy pocas llegan a término, ¿no? Y claro, el cantautor cuenta una historia, a veces con presentación, nudo y desenlace, el estilo más clásico. Entonces, eso va en contra de ciertas dinámicas en las que pues, el mensaje se encapsula cada vez más, hasta que en el caso de TikTok se convierte casi en un meme musical. Pues ahí es verdad, competimos de forma desigual. ¿Cómo hace uno? Pues nada, intenta resistir y ofrecer canciones bonitas, sabiendo que hay gente que las va a saber apreciar y que las va a hacer suyas, ¿no? Bueno, volviendo al título del disco y también que es la primera canción, en la que dices bueno, que la canción de nuestra vida está todavía por escribir. Yo quería preguntarte si nos falta optimismo a la hora de mirar hacia el futuro, ¿no? Sí, yo creo que sí, que nos falta... Yo creo que hay un pesimismo, incluso yo creo que hay un pesimismo que es utilizado como herramienta política para disuadirnos y para quitarnos de la cabeza cualquier posibilidad de cambio. ¿No? Yo creo que sí, yo creo que hay un pesimismo generalizado. Primero porque hay una cultura, sobre todo entre la gente de izquierdas, que tiene que ver con eso, con el pesimismo, con la decepción, con una cierta vocación de fracaso, ¿no? Nos tatuamos eso de que en el alma, lo de Mario Benedetti, la dignidad hay una dignidad que el vencedor nunca podrá conocer, ¿no? Y nos recreamos en esa pose de perdedor y damos muchas veces por perdidas batallas que aún están en disputa, ¿no? En política es como muy habitual, y que tiene que ver también con las batallas culturales, ¿no? En cómo se imponen ciertos marcos y nosotros de alguna manera a veces da la sensación que asumimos el marco de la derrota o de la resistencia, ¿no? Quizá no solo de la derrota, sino hay que resistir, bueno, y no tanto el ganar. Y sí, yo creo que no siempre responde a la realidad, yo creo que sí hay posibilidades de cambio, sí hay ventanas de oportunidad que de repente te ofrecen la posibilidad de un cambio, ¿no? Y además a veces ocurren de manera insospechada, quiero decir, no sé, yo me acuerdo del 15M, nadie sabía hasta el día antes, nadie sabía que eso iba a desembocar en un cambio profundo en nuestra sociedad, en que aparecieran nuevos actores políticos, sociales. Entonces, esas ventanas de posibilidad están ahí y no debiéramos perder de vista que pueden ocurrir en cualquier momento y que no hay que perder la esperanza nunca, ¿no? Bueno, de todo esto habla saber ganar, que bueno, es una reivindicación, ¿no? Del decir, ya está bien de tener un poco esta mentalidad de perdedor. No es un poco por qué a la izquierda le cuesta tanto, ¿no? El creérselo, pensar que puede ganar. Bueno, porque forma parte de nuestra tradición y de nuestra cultura y porque el éxito no está demasiado bien visto, porque nos hemos creído un poco... nos hemos creído ese discurso, ese marco del que hablábamos antes, que la derecha un poco usa, sobre todo para señalar al que tiene éxito declarándose de izquierdas, ¿no? Es decir, si a ti te van bien las cosas, tienes que pedir disculpas y si vives bien y gozas de ciertos privilegios, tienes que pedir disculpas y tienes que hacer voto de pobreza y vivir arrastrándote y ser mártir permanentemente. Más allá de eso, que eso también hay, quiero decir, de ese señalamiento por parte de la derecha que siempre se utiliza, ¿no? Vives en una... Claro, porque no sé cuál es el límite. Te dicen, vives en una casa de puta madre. Vaya, no, tengo que vivir en una casa, no, pero tampoco puede tener 2 baños. Entonces tiene que tener uno, no, tampoco. Tienes que cagar en un cubo al final para que la derecha te vea con buenos ojos, no lo sé. Pero quiero decir, aparte de ese señalamiento también está una cierta cultura, una cierta pose
por parte de que los cantautores hemos recreado mucho, que es la pose del perdedor, ¿no? Como que nos sentimos cómodos. Hay una poesía en torno al fracaso que nosotros hemos cultivado, a veces de manera muy cínica, porque el cantautor muchas veces es un tipo privilegiado que vive de lo que le apasiona y que vive muy bien, ¿no? Pero sí uno se recrea en esa pose porque forma parte de nuestra cultura, de nuestra tradición, y yo creo que está bien celebrar el éxito, está bien, creo que en nuestras batallas cotidianas obtenemos pequeñas victorias que merecen ser celebradas. No hablo de la victoria final, no hablo tampoco de estos manuales de autoayuda que te dicen que si quieres puedes, simplemente digo que hay que celebrar alguna victoria de vez en cuando y hay que tener fe en la victoria también. ¿Tú crees que esto lo veremos? ¿Que veremos a la izquierda orgullosa de creerse que puede ganar? Bueno, cuando menos orgullosa, yo creo que igual sí deberíamos escribir un manual de autoayuda para gente de izquierdas porque en algo ha contribuido la izquierda a la mejora del ser humano en todo este tiempo, ¿no? Incluso en este gobierno de coalición que hay quien denosta, incluso también desde la izquierda, se han hecho grandes avances en materia económica y de derechos que merece la pena ser reivindicados. Efectivamente, no son a lo mejor todos los grandes cambios que quisiéramos, pero sí son herramientas de transformación que hacen que mejoren y que van allanando el camino en la búsqueda de esa victoria final, por así decirlo. No sé, yo ojalá cambie. El 15M hizo que cambiara un poquito esa mentalidad, lo que pasa es que hemos retrocedido en ese aspecto, pero sí había un defender la alegría, ¿no? Que decía también Benedetti, había como una reivindicación de la alegría, de la sonrisa, que yo creo que se ha perdido, ¿no? De alguna manera, ¿no? Se ha perdido esa actitud ganadora y esa actitud de esperanza, de renovadora, por así decir, de un cierto pesimismo que casi siempre ha caracterizado a la izquierda, ¿no? ¿Y por qué crees que ha pasado esto? Que este impulso con el 15M da la sensación un poco que visto desde el hoy no se ha conseguido mantener. Bueno, porque también supongo que, la verdad es que no sé, no tengo muy clara la respuesta. Supongo que por un lado son movimientos cíclicos y porque la reacción al 15M ha sido muy violenta también. La reacción a la transformación, o sea, cuando han surgido nuevos actores políticos, sociales, las campañas de difamación, las campañas para destruir la reputación de los jóvenes políticos que han surgido, ha sido constante, alimentada permanentemente por los medios, y aun cuando se ha demostrado que son falsas, no ha habido ninguna rectificación al respecto, o sea que porque la reacción ha sido muy clara, o sea, el hecho de que surja Vox y que la ultraderecha pierda los complejos tiene que ver con que ciertas élites han visto una amenaza con respecto a sus privilegios y no han permitido, han sacado las uñas, las garras, en forma de eso, de nuevos partidos de ultraderecha que han perdido los complejos. Yo cuando el otro día escuchaba a Hermann Tertsch en el Parlamento Europeo decir que a Allende no lo habían asesinado, es decir, reivindicar sin ningún pudor el golpe, porque es lo que estaba haciendo, que supongo que en su manera de ver tampoco han asesinado a Víctor Jara, tampoco, supongo que para él están justificados todos esos asesinatos, porque es lo que venía a decir. Cuando ves algo así te das cuenta de que realmente vivimos tiempos jodidos en ese sentido, en el sentido de que hay gente que quiere atrasar muchos años y que vuelven a aparecer los fantasmas del fascismo que creíamos enterrados, o que algunos creían enterrados, pero que evidentemente no lo están. Que además también ellos han abrazado mucho la nostalgia, ¿no? Como un arma también para hablar, o sea, usar el pasado como un pasado mejor al que se supone que deberíamos volver. No sé un poco si también esto debería hacernos replantear cómo lo leemos, ¿no? O cómo lo recordamos o cómo incluso lo reivindicamos. Bueno, la nostalgia es un elemento central dentro de la cultura fascista, por así decirlo, ¿no? De la construcción de sus mitos y de un pasado absolutamente falso, idealizado y demás. Y la nostalgia es verdad que tiene un componente reaccionario y que a veces también lo usamos desde la propia izquierda, ¿eh? Gente que se dice izquierda que dice que cualquier tiempo pasado fue mejor y demás. Y yo creo que eso es tremendamente peligroso porque no se ajusta a la realidad. O sea, porque más bien se ajusta a una visión idealizada de la realidad que tiene que ver casi con la mirada de un niño, en la que todo está idealizado, en la que los problemas están siempre lejísimos y ve a sus padres como unos superhéroes que lo podían todo, ¿no?
en ese sentido, mi hermano y yo escribimos Papá cuéntame otra vez también para revisar ese relato heroico que, si bien merece un respeto en muchos aspectos, porque hubo gente que se jugó el tipo y que dio incluso la vida para que la democracia prosperara, convengamos que también hubo mucho de renuncia en ese sentido y merece ser revisado porque muchos de los problemas de antaño no han sido superados y, de hecho, muchos de los problemas que tenemos hoy devienen de que no se resolvieron ciertas cosas en el pasado. Entonces, sí, la idea de la nostalgia, que los fascistas, claro, manejan perfectamente, recreando un poco esa idealización del pasado, a veces la izquierda también lo utiliza y se encuentra cómodo, porque el pasado es un lugar, como depende de la mirada de uno y como muchas veces responde a una visión idealizada, es un lugar cómodo desde el cual pues es, yo creo, bastante fácil revisar el presente, ¿no? Estamos hablando, ¿no?, de cómo ha irrumpido la extrema derecha. Bueno, ha irrumpido, ahí estaba y ahí sigue. Pero hablando de otro tema, en la fábula de los conejos, si consideráramos la extrema derecha ese lobo, no es un poco... la canción habla, ¿no?, de esta dificultad para luego ponerse de acuerdo, de necesitar un líder. No sé qué pasa para que, incluso cuando es tan evidente la amenaza, cueste ponerse de acuerdo desde el otro lado. Bueno, supongo que la gente de izquierdas tiene una mirada muy crítica y exigente y a veces eso se lleva, esa capacidad crítica se lleva al paroxismo y al ser absolutamente intolerante y a ser incapaz de hacer las renuncias propias que conlleva toda negociación. Quiero decir, cuando tú negocias, por así decirle, una alianza, un liderazgo, tiene que haber algo de renuncia, ¿no? Y quizá en ese sentido hay una falta de generosidad que es histórica y que forma parte también de la tradición propia de la izquierda, ¿no? Esa cultura de la conspiración forma parte, esa insatisfacción permanente, esa incapacidad para confiar o esa vocación de decepción, ¿no? Que estamos como predispuestos a la decepción permanente, entonces siempre señalamos como revisando la pureza ideológica del otro, forma parte como una vieja tradición, como si fuera parte, como si eso poner en duda las convicciones del otro reafirma las tuyas, ¿no? Poner en duda los principios del otro parece que reafirma los tuyos. Pero sí, esas peleas que además parece que no aprendemos nunca, porque de la penúltima siempre salimos diciendo no nos volverá a ocurrir y vuelve a ocurrir. Y yo entiendo que cuando surge una nueva formación ideológica de cualquier tipo, entiendo que hay un debate con respecto al programa, con respecto a los cuadros, a las responsabilidades, eso es ineludible. Lo que pasa es que se lleva a unos extremos que lo único que generan es desafección en la mayor parte de los votantes que están cansados de asistir una y otra vez al mismo espectáculo, ¿no? Y entonces, bueno, escribí una canción pues, basándome un poco en la fábula de los galgos, ¿son galgos o podencos?, ¿no? En esas discusiones absurdas que al final se traducen en que el lobo pues campa a sus anchas, ¿no? Y bueno, ojalá aprendiéramos, no ya de esta fábula, sino de la decepción tras la decepción que solemos sentir cuando vemos la enésima pelea, que a veces responde no tanto a cuestiones programáticas o ideológicas, sino más bien estrategias que nada tienen que ver con las necesidades reales de la gente, ¿no? Tú, que evidentemente eres un artista que siempre ha estado politizado y que ya no has tenido problema en expresar tu opinión, no sé si esto en algún momento te ha preocupado que te pudiera perjudicar. Sí, claro, sí. Muchas veces me lo pregunto y digo, ¿pero por qué dices esto? ¿Por qué hablas? ¿Por qué te metes en todos los charcos? Pero por otro lado acabo pensando, lo llevo haciendo desde los 20 años, desde los 18 años, ¿por qué iba a dejarlo de hacer ahora a los 50? ¿Voy a sonar en la radio porque deje de decir las cosas que digo? ¿Me van a prestar más atención los medios o voy a sonar? No, no es que no va a ocurrir ya. Quiero decir, yo creo que, además que me parece que forma parte de mí, es una identidad de la que no es que no pueda, es que no quiero renunciar a ello. Yo soy también un animal político, pensante, que se expresa políticamente como todo hijo de vecino porque tengo el derecho, ¿no? Porque muchas veces cuando, sobre todo en redes sociales, te expresas políticamente, que te digo, dedícate a hacer canciones. O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué yo, solo por el hecho de ser artista y tener la posibilidad de amplificar ciertos mensajes, yo me tengo que callar? Entonces, no, yo tengo opiniones y si me las preguntan, las doy.
simple y llanamente. O sea, no es que me sienta más autorizado que el resto de la humanidad, pero tampoco menos. Es decir, yo no tengo menos derecho a expresarme políticamente que otros. Eso, ni mi popularidad ni mi oficio me da más razón, pero yo tengo mis razones y mis argumentos. Y los expongo porque además creo que uno tiene la obligación de contribuir, y más en el momento que nos toca vivir, ¿no? Yo cuando hace poco veía Amaral siendo atacada por multitud de trolls, fachas y demás, por el mero hecho de enseñar el pecho en un concierto y demás, yo echaba en falta una actitud más enérgica por parte del colectivo de músicos, ¿no? Es decir, pero fundamentalmente porque mañana podemos ser cualquiera, es que no se dan cuenta. Hay gente que piensa, no, a mí no me va a tocar, no voy a decir nada porque, claro, la contratación del verano, a ver si me va a peligrar, a ver si tal. Y no se dan cuenta de que es que la censura te acaba alcanzando de la forma más estúpida, porque no responde, llega un momento en el que deja de responder a cualquier lógica y nadie está a salvo. Entonces, puedes que seas el último en sufrir sus consecuencias, pero las vas a sufrir. Entonces, a mí me parece triste que los músicos no seamos más capaces de establecer vínculos de solidaridad. Yo cuando veo a la gente del cine que se hermana como lo hace y lucha por sus derechos, a mí me da mucha envidia, porque creo que en la música no hemos sido capaces de ser tan contundentes como la realidad merece, ¿no? ¿Y crees que esto ha sido por algo en concreto, por cómo funciona la industria? O... Sí, bueno, por varias cosas, porque vivimos en un país muy sectario, supongo, y la gente tiene miedo de las consecuencias, porque temen, yo qué sé, pues que se le caigan las contrataciones de los ayuntamientos, ¿no? Me acuerdo de un artista famoso, que no diré su nombre, que entró en una controversia que bien, no era de izquierda, era más bien de derechas, aunque él no lo dice, ¿no? Este extremo centro que acaba siendo siempre de derechas, que decía, ¿cómo voy a hablar de política yo que vivo de los ayuntamientos? Y era como, ni siquiera dijo de mi público, podía haber dicho, yo no quiero hablar de política porque tengo público y no quiero soliviantar, pero él dijo de los ayuntamientos. Yo creo que eso define una cierta mentalidad que hay dentro de la música, creo, a lo mejor me equivoco. Y eso es una putada, porque los ayuntamientos deberían contratar buscando la pluralidad de voces, de opiniones, y no solamente buscando las afinidades ideológicas, ¿no? Premiando o castigando en función de la ideología del artista, ¿no? Que ocurre creo que ocurre siempre a izquierda y a derecha, ¿no? Pero ese sectarismo en esto de la cultura, yo creo que es algo que sí de alguna manera tiene que ver con cómo la gente se guarda su opinión en temas que además merecen, o sea, no digo que opines absolutamente de todo, y ni siquiera digo que las canciones tengan que hablar de política, digo que hay ocasiones en las que merece la pena mojarse. Y quizás, bueno, has mencionado antes el caso de Amaral, pero bueno, hemos visto este verano, ¿no?, que hubo más casos de obras de teatro que se cancelaron. Por un poco que me estás contando, ¿crees que hubo poca reacción dentro del mundo de la cultura a decir, oye, esto que comentabas, ¿no?, de que puedo ser yo el siguiente en que me cancelen un concierto o me hagan una cruzada en redes? O yo creo que sí, sobre todo por parte del mainstream, que no, yo supongo, a ver, los abajo firmantes de siempre estamos ahí, ¿no? Que yo creo que además muchas veces a mí muchas veces cuando me mandan un manifiesto para firmar digo, pero si esto no tiene ninguna utilidad, somos los de siempre, o sea, quiero decir, ninguna utilidad en el sentido de que el impacto es muy relativo, en tanto en cuanto sabes quiénes van a estar ahí, que no está mal por otro lado para saber que hay una masa crítica que sigue alerta, ¿no? Pero sería mucho más eficaz esos manifiestos y esas denuncias con respecto a la censura si la gente del mainstream estuviera ahí diciendo esto no puede ser. Lo que pasa es que no lo ven como un peligro, ¿no? O te acaban diciendo, no, es que los otros hacen lo mismo, o te dicen, no, es que yo no sé si es verdad, o mira, cuando, si lo saben, quiero decir, yo creo que hay quien prefiere mirar para otro lado. No sé, yo creo que efectivamente hemos sido poco contundentes, lo somos en general. Ojalá me equivoque, a lo mejor es una percepción mía y la peña está a tope y soy yo que estoy a por uvas y no me entero. Pues, ojalá sea así. Porque entiendo que esto tiene que ver con cada uno individualmente, o existe algún tipo de presión por parte de las discográficas de que sea a callar. No, las discográficas hace tiempo que perdieron esa capacidad de injerencia, no tienen... Y hay un falso mito también con respecto a eso, porque puede que la discográfica te aconseje y te diga, no opines, no hables tanto, no deberías, es posible, pero no está tan bien. El artista tiene esa capacidad también para responder y la capacidad de presión de una compañía. Es verdad que a la compañía, mientras le salgan los números, todo está bien. Quiero decirte, tú te puedes
puedes decir las barbaridades que quieras mientras los números le salgan bien, porque es lo único que le interesa. También hay una cuestión reputacional, pero a la compañía incluso esa cuestión rebelde yo creo que le suma como marca, o sea que no, yo creo que la presión es relativa, no creo que la industria no es ese monstruo que fue en algún tiempo, en ese sentido, o sea, en su capacidad de influencia, lo que hacen. Yo creo que a día de hoy tiene más capacidad de influencia el algoritmo. Yo creo que hay mucha gente componiendo en función de cómo el algoritmo va a leer tu canción, tu música, tu tal. Es decir, en función de cómo vas a salir en un buscador, en función de a qué artistas quieres que te relacionen, ¿no? Cómo la búsqueda va a determinar. Y yo creo que hay gente haciéndolo de manera consciente. Las inteligencias artificiales van mucho en esa dirección, en función, claro, las inteligencias, yo ya me he encontrado varios altos ejecutivos en la industria de la música, que me dicen que ha venido gente con un maletín ofreciéndole 100.000 canciones, 50.000 canciones escritas por inteligencias artificiales que responden un poco a las necesidades, a las exigencias del algoritmo en función de lo que se escucha, en función de la posibilidad de aparecer. O sea que hay quien lo hace de manera consciente y hay, que es lo más preocupante, artistas que yo creo que lo hacen de manera inconsciente, que lo hacen pensando cómo pueden ser. De hecho, hay artistas que el directo no lo entienden. O sea, hay muchos artistas de música urbana que lo único que quieren es subir canciones. Tú le dices, bueno, ¿y directo? Hostia, no, directo no. Porque su obsesión es ese, las visualizaciones y cómo amigarse, por así decirlo, con el algoritmo para aparecer en las búsquedas y para aparecer, sobre todo, recomendado por él, ¿no? Quería preguntarte también, porque a principio de mes estuviste en un concierto que hubo, bueno, que un poco se intentaba dar visibilidad a la prevención del suicidio, un poco porque quisiste sumarte a este evento en concreto. Bueno, porque me parecía un evento urgente, bonito, me parece entre los jóvenes es una de las causas principales de muertes, sobre todo en ciertas franjas de edad, que tiene que ver sobre todo mucho con la salud mental. La cuestión es el desamparo más allá del teléfono, la esperanza y todas las herramientas que se le puede dar a alguien que está en una situación pues eso, muy preocupante, en la que se siente desasistido, desamparado. Más allá de eso, yo creo que lo más urgente es exigir a las administraciones que pongan los medios necesarios para que se sienta atendida la gente desesperada. Han salido estadísticas, estudios que hablan de cómo la juventud a día de hoy, el número de diagnósticos en torno a la depresión, a la ansiedad y demás es elevadísimo, más alto que nunca, ¿no? Jóvenes que están medicados para sobrellevar un poco sus depresiones, sus angustias. Y yo creo que eso, evidentemente, para que eso cambie, tiene que haber una mejora en las condiciones de vida, que tiene que ver con lo económico y con lo social, pero mientras tanto también hay que dar sostén un poco a un sistema de salud que también cubra esa parte que tiene que ver con la salud mental, que yo creo que a día de hoy no está suficientemente financiada. Encontrar un psicólogo de la Seguridad Social es algo muy difícil, alguien que te haga un seguimiento además, porque en el caso de la salud mental y de los psicólogos son tratamientos a largo plazo, no son acciones inmediatas, y eso encontrarlo en la Seguridad Social es muy difícil y acaba dependiendo del bolsillo, y eso no puede ser que en función de tu renta tengas amparo o te sientas desasistido. Entonces, por eso participé, porque esto conecta absolutamente con la salud mental y sobre todo en el caso de los más jóvenes, que es algo absolutamente urgente, ¿no? Bueno, y por cerrar con tu disco y algo que has mencionado al principio, ¿no? De que los cantautores, bueno, en general compositores, ¿no? Vivís un poco buscando vuestra mejor canción. ¿Tú piensas que tú ya has compuesto tu mejor canción? Yo no, el otro día viendo el documental de Sabina, de Fernando León de Aranoa, que decía, Joaquín le escuchaba decir, yo creo que ya no voy a poder escribir canciones como... A mí eso fue una de las partes más impactantes, porque llegar a esa conclusión a mí me aterra, ¿no? Decir, me aterra por un lado, o sea, tengo como una doble tal. Por un lado me aterra decir, hostia, he llegado ya a la cima, y ahora ya... Pero por otro lado digo, hostia, no está mal tampoco hacer canciones amables, que quizá no sean tus mejores canciones, pero son canciones que hacen compañía, ¿no? Yo pienso en artistas como Willie Nelson, como gente muy mayor que saca sus discos, que saca
sus canciones, que a lo mejor no son sus mejores canciones, pero siguen siendo canciones amables, bonitas, que te acompañan. Entonces, estoy amigándome, porque quizá llegue algún día ese momento. Yo creo que aún soy capaz de escribir buenas canciones. De hecho, este disco tiene mis mejores canciones, sin duda alguna. Pero quizá llegue un día. Entonces, a lo mejor no hay que ser tan exigente, ¿no? Quizá no haga mi mejor canción, pero seguiré haciendo canciones bonitas que te permitan sentirte acompañado. Y eso no es algo menor. O sea, quizá no haya escrito la mejor canción del mundo mundial, pero sí canciones que en algún momento sirvieron para entender un poco mejor el mundo que uno habita. Entonces, estoy en ese rollo. Por un lado, diciendo, hostia, qué terrible, ¿eh? Pero por otro lado, decir, igual no es tan terrible, ¿no? Igual se puede seguir. Pues nada, si te parece, cerramos aquí. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Mucha suerte con el lanzamiento, con la gira, con todo. Y pues nada, te seguiremos escuchando. Gracias, muchas gracias.